Qué bueno es alabar el nombre de nuestro Señor, amén. Su nombre es soberano sobre todas las cosas y hoy tenemos el privilegio de adorar, exaltar su bello nombre. Feliz día del Señor y bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en la carta a los Hebreos y estaremos esta mañana meditando en el capítulo 6, versículos 4 al 8. Y antes de dar lectura a la palabra de Dios, quiero invitarte a que puedas orar conmigo, pidiéndole al Señor dirección, sabiduría y principalmente que nos ayude a aplicar la palabra de Dios a nuestro diario vivir. Oramos. Amado Señor, Padre, te damos gloria, honor a ti, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio que tenemos de adorarte, Señor, de elevar nuestra voz, Señor, con completa libertad a ti, Señor. Es un enorme privilegio estar en tu casa, abrir tu palabra, cantar a tu nombre, orar, Señor. Hacer cada cosa que hacemos hoy, Señor, en tu día para exaltarte a ti, Señor. De esta manera, Señor, estamos ejemplificando con nuestra vida, nuestro ser, que todos nosotros, Señor, giramos en torno a ti, Señor. A tu grandeza, a tu majestad, Señor. Dependemos completamente de ti, Señor. Y esta mañana mi ruego, mi súplica, Dios, es que tú, Señor, ilumines, Señor, nuestro entendimiento y nos hagas probar, Señor, de tu palabra, Señor, para salir de aquí, Señor, animados, Señor. Quizás tu palabra nos exhorte hoy, Señor, nos llame al arrepentimiento, Señor, pero qué gran bendición de poder, Señor, ser llamados por ti, Señor, a arrepentirnos, Señor, de nuestra vana manera de vivir, Señor. Dios, que hoy nuestra mente sea sumergida en tu conocimiento, Señor, y podamos traer todo pensamiento cautivo, Señor, a la obediencia de Cristo para la gloria de tu nombre. Que nosotros como iglesia, Señor, podamos dar fruto, Señor, y mucho fruto para la gloria tuya. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Entonces, hermanos, quiero invitarte a ir a Hebreos capítulo 6, versículo 4 al versículo 8. Y la palabra de Dios dice, sí, la haremos con total reverencia, contando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Estos textos que acabamos de leer se encuentran en medio de una exhortación que inicia en el capítulo 5:11 y termina en el capítulo 6:12. Vamos a ver estos textos, Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. ¿Recuerdas? Hablábamos de la pereza espiritual. Son tardos para aplicar la palabra de Dios. El verso 6:12 dice así, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y el punto central de esta sección es animar al creyente, exhortarlo. Quiere exhortar a la iglesia para que avance hacia la madurez espiritual. Y esto es lo que el autor quiere resaltar aquí. Y lo vemos precisamente en el texto Hebreos 6:1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, ¿qué dice? Avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Entonces, esta sección que acabamos de leer, que de hecho es compleja de interpretar, tiene que ser vista a la luz de estos textos claves. Necesitamos ver estos textos y cómo estos textos pretenden ayudar al creyente para que avance hacia la madurez espiritual.
Entonces, entendiendo esto, vamos a enfrentarnos a un texto sumamente difícil, un texto complejo. Y necesitamos, hermanos, la sabiduría de Dios para entenderlo, y necesitamos de la gracia de Dios para aplicar estos textos en nuestra vida. ¿Sabes que hay al menos 6 interpretaciones de este texto? Hombres que respeto y admiro, y son 6 formas de ver el texto de maneras distintas cada una. Ya esto te informa cuán complicado puede ser interpretar ese texto. Y pensaba, ¿por qué Dios inspiró textos complejos como este? Y mientras meditaba, recordé algunas palabras del pastor John Piper, y voy a decir algunas cosas, no literalmente lo que él dice o lo que él dijo, pero meditando en su meditación, por llamarlo de alguna manera. Y pensando en los textos difíciles, ¿por qué Dios permite textos complicados en su palabra, no? ¿Por qué el autor está siendo inspirado por el Espíritu Santo decide escribir de esta manera? Los textos difíciles, hermanos, nos recuerdan nuestra incapacidad y nos muestran nuestra necesidad de venir a la palabra de Dios en oración y dependencia. Necesitamos el Espíritu Santo para comprender y aplicar la palabra de Dios. Los textos difíciles nos ayudan a orar más con una actitud de súplica, de ruego, para que Dios nos ayude a entender y aplicar la palabra de Dios. Por supuesto, los textos difíciles nos ayudan a meditar, y esta meditación nos equipa, y este equipamiento nos ayuda a servir a otros, nos ayuda a ministrar a otros creyentes, nos ayuda a servir a otros creyentes. Y por supuesto, hermanos, los textos difíciles nos humillan. Entonces, cuando venimos a estos textos, venimos con humildad y quebranto ante Dios, pidiéndose a Dios, dirigiendo este tiempo para nutrir nuestro corazón y nuestras almas. Mientras meditamos en este texto, aún con la dificultad que representan, quiero que tengas presente que lo que vamos a leer, lo que vamos a meditar y lo que vamos a estudiar es palabra inspirada por Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Así que intencionalmente Dios puso estos textos y permitió que estos textos fueran escritos de esta manera. También quiero recordarte que aún los textos difíciles están sumergidos en un contexto. Y eso es de mucha bendición, porque los textos difíciles deben ser interpretados a la luz de la propia palabra de Dios. Así que no estamos a oscuras, por llamarlo así, con textos complicados como este. Déjame darte una advertencia. Cuando leemos textos como este, nuestra tentación, nuestra lucha es que queremos poner nuestra perspectiva teológica sobre estos textos. Y así que ten cuidado de no hacer eso. No pongas tu perspectiva teológica en el texto. No le pidas al texto decir algo que no está diciendo, ¿ok? Eso es muy peligroso. Ahora, el punto central de este bloque, de estos textos, es animar al creyente, exhortar al creyente a que pueda avanzar a la madurez espiritual. Así que punto número 1, amados hermanos, es apremiante que avancemos hacia la madurez espiritual. El autor quiere que su audiencia que está luchando avance. Entonces, él quiere que entiendas lo importante, lo necesario que es avanzar hacia la madurez espiritual. Está viendo el peligro. Recuerda que está ejerciendo un rol pastoral. Ve el peligro y les advierte. Y él quiere, por medio de la dirección del Espíritu Santo, que estos creyentes que están luchando puedan avanzar hacia la madurez espiritual. Lo que el autor hace en Hebreos, capítulo 6, versículo 4, es dejar abierta una probabilidad, una posibilidad. Les explica en términos de posibilidades. Es decir, si no creen, si no maduran, si no avanzan hacia la adultez espiritual, si sigues viviendo de la forma en que estás viviendo, si eres tardo para oír, puedes llegar a este punto. Es un punto crítico. Y por eso hace una descripción que le llamaremos una descripción escandalosa. El autor quiere producir un impacto profundo en su audiencia. El autor está usando esta exhortación para producir un cambio. Está usando esta exhortación para producir reflexión. El autor nos está animando por medio de esta exhortación a avanzar.
Nos está advirtiendo del peligro que corremos si nos quedamos sin madurar. Él quiere que avancemos, Él quiere que ejercitemos la piedad, Él quiere que podamos discernir entre el bien y el mal, Él quiere que respondamos con fe, con confianza, con esperanza ante cualquier circunstancia que enfrentemos en nuestra vida cristiana. Así que ese es el segundo punto de esta prédica. Hermanos, Dios quiere que veamos nuestra inmadurez y que reconozcamos la necesidad que tenemos de avanzar. Dios quiere eso. Hay un texto antes de entrar al versículo 4 que es muy importante. Lo leeremos en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 6:3, dice así: así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. La Nueva Biblia de las Américas dice: si Dios quiere, esto haremos si Dios lo permite. Entonces, todo este texto está envuelto en la bondad, en la misericordia, en la gracia de Dios, obrando en nuestras vidas. Dios quiere que cuando enfrentemos situaciones difíciles en nuestras vidas, en lugar de retroceder, en lugar de correr lejos de Él, podamos avanzar hacia Él, podamos crecer espiritualmente. Él quiere que nuestros músculos espirituales se vean fortalecidos con el ejercicio de la piedad, con el ejercicio del discernimiento entre el bien y el mal, que nos convirtamos en creyentes más fuertes, siendo fortalecidos, que seamos más fuertes espiritualmente y así por ende podamos ser más rápidos para tomar decisiones que honran y glorifican su nombre. Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, en Efesios 3, 16 y 19, les ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser que dice fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Es casi la misma moción que está haciendo el autor de la carta de los Hebreos para su audiencia, que Dios los fortalezca, los anime, los empuje y que a medida que están ejercitándose en la fe en el día a día, son más rápidos para tomar decisiones que honran y glorifican su bello nombre. Versículo 17 de Efesios 3. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Esto no es que por primera vez va a habitar en sus corazones. Él está escribiendo a creyentes, sino que crezcan en el conocimiento de Dios. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender, como todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Dicho de otra manera, el autor Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a los romanos que tengamos la estatura del varón perfecto. Mientras más maduramos como creyentes, más rápido diremos: esta situación a la que me estoy viendo enfrentado, ¿qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué honra a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Esto deleita al Señor? ¿En esto se deleitan sus hijos? Cuando estoy en una encrucijada en mi diario vivir, estoy expuesto a preguntarme, ¿qué debo hacer para honrar a Dios en esta circunstancia? Y es básicamente lo que el autor de la carta de los Hebreos está haciendo con su audiencia. Los está exponiendo a esta situación para que ejerciendo la fe, avanzando hacia la madurez, sean más rápidos para tomar decisiones que honran y glorifican a Dios. El autor nos dice en estos versos, si te estancas, si no avanzas hacia la madurez espiritual, si no estás poniendo en práctica el glorioso evangelio, si no estás aplicando en tu diario vivir la palabra de Dios, entonces no te asustes cuando empieces a tomar decisiones como los que no tienen esperanza, como los que no confían en el Señor y menos se deleitan en Él. Nuevamente, nuestro texto clave para entender estos versos que acabamos de leer en el 6:4 al 8 es Hebreos 6:1. Déjame preguntarte, ¿qué es lo que Dios quiere con tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere
que avancemos hacia la madurez. Dios quiere un ejército de creyentes maduros que avanzan y glorifican su nombre, que día a día están tomando decisiones que honran su nombre. Dios quiere que avancemos hacia la madurez. Si has tenido dudas, ¿qué es lo que Dios quiere acerca de tu propia vida? Esta es una buena respuesta para ti. Dios quiere que tú puedas avanzar hacia la madurez. El verso 4 y 5 tienen una función, y su función es ser una advertencia severa. Vamos a leerlo de manera literal. Dice así, la primera parte del verso 4 del capítulo 6. Es imposible para aquellos que una vez habiendo sido iluminados. Detengámonos por un momento ahí. Noten que la traducción más literal de este versículo inicia diciéndonos que hay algo que es imposible. ¿Ok? Debemos preguntarnos, antes de continuar leyendo, ¿qué es lo que es imposible? Veamos el versículo 6:6, y también leeremos de la forma más literal el versículo. Y han cometido apostasía para restaurarlos al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo imposible de que sean restaurados al arrepentimiento? ¿Sí? Esto es lo imposible. El texto claramente está haciendo una afirmación. Es imposible restaurar al arrepentimiento a aquellos que han cometido apostasía. Entonces, el texto no está engañándonos. El texto está haciendo lo más claro que puede ser el autor, para que nosotros veamos las consecuencias de la dureza del corazón, de la terquedad del corazón, de ser tardos para oír. Porque aquellos que habiendo sido iluminados han caído en apostasía, así que es imposible que sean restaurados al arrepentimiento. Como te mencioné, es un texto complicado, es complejo. Y algunos dirán, bueno, claramente el texto podría estarnos diciendo que la salvación se pierde. Otros podrían decir, no, lo que el texto enseña es que lo que pierde son los regalos espirituales. Otros dirían, no, hermano, lo que el texto claramente está hablando en un sentido hipotético. Y otros dirán, no, el texto no aplica porque las circunstancias en las que estaba expuesta este pueblo son muy diferentes a las nuestras. Algunos dirían, ¿sabes qué, hermanos? La solución de este texto está en pensar que la descripción de los versos 4 al 6 está hablando de casi cristianos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con este texto? Bueno, cuando nos enfrentamos a un pasaje complicado, lo mejor que podemos hacer es continuar leyendo. El contexto será de mucha ayuda. Ya sabemos que lo que rige la interpretación de este texto es que el autor quiere que su audiencia avance a la madurez espiritual. ¿Será que Dios no los puede perdonar? ¿O será que Dios no los quiere perdonar? Leamos el verso 6:6 de Hebreos completo. Pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Recuerda que es importante el contexto. Esos creyentes están luchando, están contemplando la idea de renunciar a su fe. Están queriendo volver al judaísmo. Están en un punto en que entre confiar plenamente en el Señor y sus promesas, entre confiar plenamente en la bondad de Dios o simplemente abandonar la fe y volver al judaísmo. Esta es la crisis a la que se está enfrentando el autor de los Hebreos y es la crisis con la que está luchando su audiencia. El autor en esos versículos entonces está llamando a los creyentes, a la iglesia, a correr lejos de esta opción. Se encuentran en un límite y les advierte que si deciden cruzar ese límite, si deciden continuar con pereza, con inmadurez, con terquedad, con necedad, con obstinación, tienen que estar claro que tendrán consecuencias serias. ¿Ok? Es como si el autor les dijera, mira lo serio que es el asunto.
Por eso esta prédica se llama, es apremiante avanzar hacia la madurez espiritual, porque es lo que Él quiere producir en su audiencia. Hebreos 6:6 hay una expresión, puesto que de nuevo crucifican al Señor. Y la palabra en el contexto, está usando un prefijo que da la idea de que se vuelve a crucificar, recrucifican al Señor. Y por eso la traducción es, de nuevo crucifican a Cristo. Por contexto, entendemos que esta expresión expresa rechazo, desprecio, y es un tipo de abandono. Lo que está diciendo las audiencias, si sigues en terquedad, ese es el destino. Esa será la consecuencia de tu vida. Básicamente es como estás tomando la actitud de aquellos que crucificaron a Cristo cuando fue crucificado. ¿Y cuál fue la actitud de aquellos que crucificaron a Cristo cuando éste fue crucificado? De completo rechazo al Señor. Es una actitud de deshonra y por eso dice que lo pondrían, lo expondrían, lo someterían a vergüenza pública. La Nueva Biblia de las Américas dice ignominia pública. Es una actitud de deshonra y desprecio. Por esa razón es que el autor dice que aquellos que han caído en este punto no podrán ser restaurados porque han cruzado y han rechazado el único camino que puede darle salvación. Esto es muy importante a nivel práctico para nosotros, porque cuando no discernimos entre lo bueno y lo malo, cuando no seguimos a Jesús, cuando preferimos las cosas del mundo, cuando rechazamos su voluntad sobre nuestras vidas, cuando cedemos ante la tentación, cuando sabemos que es lo correcto pero no lo hacemos, estamos caminando a la orilla de este risco y estamos casi cruzándolo. Y por eso el autor le dice, ten cuidado de seguir por ese camino. Entonces el autor, con un carácter pastoral amoroso, mira el peligro de la congregación coquetear con el pecado y nos dice que si no pones un alto a ese estilo de vida, estaremos entonces coqueteando con traspasar el límite y es peligroso llegar a este punto porque estarías en un punto de rechazar y menospreciar la cruz de Cristo. Cuando nos rendimos tan fácilmente ante el pecado, estamos menospreciando a Cristo, su cruz, su obra y su sangre. Eso es lo que quiere imprimir en la mente de su audiencia. Contemplar, irte en la dirección contraria a Jesús, es rechazar a Jesús. En ese punto hay un pasaje que me gustaría leer con ustedes, Hebreos 10:29, porque dice así, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Note el peso de esta afirmación. Es una pregunta. ¿Quién podrá merecer el perdón después de hacer semejante cosa? Lo que quiero decirte, el autor de los Hebreos en el capítulo 6 no habla en términos de condenar a su audiencia. Recuerdan que les está advirtiendo de no seguir en ese camino, de avanzar hacia la madurez espiritual. Y en términos prácticos, cuando tú no haces lo que la palabra de Dios dice, cuando tú no haces lo que es correcto, cuando tú no vives conforme a sus estatutos, cuando tú no caminas en santidad, cuando tú no persigues la integridad, cuando no vives piadosamente, cuando no buscas su rostro, cuando no amas lo que Él ama, cuando no sirves como Él nos ha servido, estás en ese límite. Y el autor quiere que veas el peligro, que sientas el caos sobre tu cuerpo, sobre tu vida y sobre tu ser. Cuando vivo de esa manera, estoy diciéndole con mis actos que menosprecio lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Piensa en tu vida como creyente. ¿Cómo estás viviendo? Coqueteando con el pecado, cayendo en el pecado. Y lo que hacemos cada vez que jugamos con el pecado, caemos en el pecado, ese deleite momentáneo, absurdo en el pecado es escupir la cara de Cristo.
El autor dice, si sigues viviendo de esa manera, tendrás una consecuencia grave. En otras palabras, permíteme decírtelo así, estás actuando como la simiente de la serpiente. Estás actuando como Caín. Estás actuando como un tipo de Babilonia. Estás actuando como un hijo del diablo. Eso es lo que el autor está diciéndonos. El autor nos dice que los que actúan así están completamente perdidos. Y el autor quiere advertir a su audiencia para que no lleguen hasta ese punto. En la descripción que hace el autor, su ejemplo dice que llegaron a repudiar, llegaron a rechazar. Entonces no tienen ningún tipo de deseo de volver al Señor. Sus corazones están endurecidos. Sus corazones están llenos de amargura. Sus corazones hay enojo, hay desprecio por Cristo, hay desprecio por su palabra. Y están en una posición posible. Y les dice, tengan cuidado, avancen a la madurez. Es urgente, es apremiante, continúen ejerciendo su fe. Es urgente que escuchen la advertencia. El autor dice que para que los que actúan así no hay salvación y no hay esperanza. ¿Entiendes el punto, hermano? No hay salvación, no hay esperanza. Hermanos, debemos entender y tenemos que avanzar hacia la madurez espiritual, ejercitándonos en la piedad una y otra vez, adquiriendo fuerza y discernimiento espiritual para así tomar las decisiones que honran, glorifican, exaltan el nombre del Señor, volviéndonos del pecado, mortificando la carne, abandonando nuestra manera egoísta de vivir, tomando la cruz de Cristo y siguiéndole, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, vistiéndonos con el mismo hombre. Le dice, continúa en ese ejercicio de la fe y te volverás más fuerte para cuando vengan las dificultades, sepas tomar decisiones que honran el nombre de Cristo. Dicho de otra manera, elige diariamente deleitarte en el Dios Todopoderoso en lugar de deleitarte en el pecado momentáneo. Elige deleitarte en Dios. Te dice, escoge adorar y alabar al Señor y regocijarte en Él en lugar de murmurar y quejarte. Elige seguir a Cristo en lugar del mundo y sus placeres. Eso es lo que el autor les está diciendo. Esa es la urgencia con la que les está hablando. En Hebreos 6:6 hay 3 participios. Y quizás esto es algo técnico, pero es importante. Caer, crucificar y someter a una vergüenza pública o la ignominia. Los 3 participios están en tiempo presente. Y eso podría indicarnos cuál es la postura de esta descripción. Él está diciendo que están tomando una postura continua y obstinada. Los últimos 2 participios, crucificar y exponer a ignominia, son participios adverbiales y como adverbios tienen una función causal. Está diciéndonos que la razón por la que no hay perdón para ellos es porque continúan abiertamente crucificando a Jesucristo y exponiéndolo como vergüenza. Entonces, el autor, escribiendo de esta forma, quiere que su audiencia entienda que la advertencia es completamente seria y el peligro es grave. ¿Entiendes el punto? El autor quiere que sientan el peligro, que vean el peligro, que palpen el peligro. Una traducción del griego al inglés traduce el verso 6 como lo verán en sus pantallas. Me llamó la atención lo que está sombreado en rojo, porque dice para su propio mal, y me puse a pensar por qué esta traducción así. Y la traducción es de un pronombre personal reflexivo. Y en el modo que está escrito, ese es se le suele llamar como un dativo de desventaja. Es decir, que lo que enfatiza el autor es que lo que está haciendo la personificación o la descripción que está haciendo es que se meten en este punto de vivir de tal manera que no les importa despreciar a Cristo a pesar del costo que esto representa.
Es en contra de su propio mal. El costo es para su propio mal. Lo que quiere decir el autor es que si continúan así, van a sufrir, la van a pasar mal, vas camino a la condenación. Básicamente les está diciendo que elegir otro camino que no sea Cristo es arruinar la vida. Y eso nos dice a nosotros como iglesia. Elegir otro camino que no sea Cristo es la ruina y la condenación eterna. El autor sabe que por supuesto no estamos en los nuevos cielos y la tierra nueva. Entonces, ante el panorama del día a día en el que hay sufrimiento, ¿cómo vas a responder? Ante las dificultades, ¿cómo vas a responder? Ante las tentaciones, ¿cómo vas a responder? Ante las crisis, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder? ¿Responderás con gozo, gratitud y esperanza y deleite y confianza, perseverando en el Señor, o vas a abandonar a Cristo? Volvamos entonces, entendiendo esto, a los versos 4 y 5. El autor básicamente con estos textos les está diciendo: no vayas en esa dirección. No vayas en esa dirección. Les está haciendo una descripción, en mi opinión, muy clara, con el fin de que despierten. Creo que en un punto el autor quiere que se vean reflejados en los versos 4, 5 y 6. No les está acusando que están ahí, les está advirtiendo que pueden llegar ahí. Por supuesto, el autor de Hebreos no cree que la salvación se pierde. Y por supuesto, creo que el autor de Hebreos está hablando de una iglesia cristiana. Su audiencia principal son creyentes. Por supuesto, en su audiencia, como en esta audiencia, habrán casi cristianos. Y va a ser bueno escuchar estas cosas para producir lo mismo, arrepentimiento y volver al Señor. Pero está haciendo una descripción clara con el fin de que despierten. Creo que en un punto entonces el autor quiere que se vean reflejados en estos textos. Estos textos son una advertencia enérgica. Entendamos que la advertencia está funcionando como una oportuna llamada de atención. ¿Entiende eso? La advertencia está funcionando como una oportuna llamada de atención. Leamos entonces versos 4 y 5. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venideros. Aquí el autor ha hecho 5 descripciones que representan esencialmente lo mismo. Antes de explicar este texto, el autor tiene en mente otra vez su audiencia, su enfoque principal, los creyentes que tienen que madurar, que tienen que avanzar hacia la madurez en el Señor. Al mismo tiempo tiene la mente la generación del desierto. Recuerda que la ha traído a mente, la ha traído en los comentarios anteriores, y los está usando como ilustración, y está usando un lenguaje tan claro, tan preciso para llamar su atención. Pienso que todas estas expresiones aquí describen a un creyente verdadero. La palabra iluminado, el autor la vuelve a usar en Hebreos 10:32, que dice así: pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. La palabra probaron, que el autor usa aquí, también la vuelve a usar en Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. No está hablando de que probó parcialmente la muerte. Lo que quiero enfatizar, o más bien lo que el autor quiere describir, es que han experimentado algo plenamente. Han experimentado algo plenamente. La expresión partícipes del Espíritu Santo denota que han participado plenamente del Espíritu Santo. Es decir, han experimentado al Espíritu Santo. Y no hay otra manera, creo yo, que nos pueda resumir a un creyente con esta expresión. Ahora, el autor está describiendo que los cristianos pierden su salvación. No es el punto del texto. Entonces, por eso te decía, ten cuidado de traer tu trasfondo teológico. Porque podrías leer superficialmente el texto y decir: ¿lo ves? Dice la Biblia que los creyentes pueden perder su salvación.
Y no está abogando por eso. Recuerda que Él está hablándole a creyentes que avancen hacia la madurez espiritual. Lo que necesitamos entender entonces es que la función de este texto es principalmente advertir para que los creyentes reaccionen y vean el peligro de quedarse estancados. Que si no avanzan hacia la madurez espiritual, corren un gran peligro. Por eso el texto es apremiante que avancemos a la madurez espiritual. Entonces le dice, habiendo sido iluminados, hermanos, habiendo probado del don celestial, habiendo sido partícipes del Espíritu Santo, habiendo gustado de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, no tomen la decisión equivocada y ejerzan discernimiento y escojan lo bueno. No sean tercos, no sean sordos, no sean perezosos como la generación del desierto. No vivan como si no tuvieran esperanza. No vivas como un necio. No construyas sobre la arena. Avanza, persevera. No seas como la generación del desierto, que no quiso escuchar y no quiso caminar por fe. Eso les está diciendo el autor. Déjame ilustrarte de la mejor manera que yo puedo la ilustración del autor. Cuando tú recibes, no sé cuántos de ustedes tienen licencia de conducir, y cuando ustedes son multados en 3 ocasiones, se les pide ir a hacer un seminario, ¿no? Entonces, cuando recibes 3 multas de tránsito en un año, tienes que ir y hacer un seminario. Y en ese seminario, ¿qué es lo que hace el instructor? Si has estado en uno de estos seminarios, se los cuento, por lo que he oído. ¿Qué es lo que hace el instructor? ¿Qué es lo que usa el instructor para que tú entres en razón? Te muestra una serie de imágenes y videos y testimonios de lo que te podría pasar si continúas manejando de esa manera. ¿Cierto? El autor de Hebreos está haciendo exactamente lo mismo. Te está mostrando, diciendo, esto te ocurrirá. Es tan gráfico que te dice, esto va a ocurrir con tu vida si no avanzas en la madurez espiritual. Toda esa sangre que miran en ese seminario, todos esos autos hechos chatarra, para que entremos en razón, para que reflexionemos. Te muestra imágenes y videos de accidentes, son atroces. Te muestra personas reales muriendo o muertas. ¿Y por qué hace eso? Para que reflexionemos y salgamos de ahí a hacer las cosas bien, ¿cierto? El autor de Hebreos está haciendo exactamente lo mismo. Por supuesto, yo no creo que la salvación se pierde y no creo que los cristianos verdaderos llegan a apostatar, pero no es lo que el texto intenta hacer aquí. El autor de la carta de los Hebreos está exponiendo y está usando el caso más grave para que tú y yo reaccionemos. Y nos está diciendo, iglesia, tú no has sido llamado a vivir de esa manera. Toma la decisión de honrar a Cristo. Aférrate a Él. Él quiere darte lo que yo llamo un impacto reflexivo. Quiere que te veas en estos textos para que tú digas, yo no quiero eso. Yo no quiero deshonrar al Señor. Yo quiero vivir para su gloria. Yo quiero tomar las decisiones a las que me enfrento día a día y que su nombre sea honrado y glorificado. Está llevándonos a ese punto como creyentes y nos miremos ahí en esos textos, digamos, yo no anhelo eso, yo no quiero eso. La audiencia, que creo otra vez son creyentes, están perdiendo perspectiva, se encuentran agotados, agobiados, desanimados, desalentados, están agotados. Contemplan con regresar al judaísmo. El autor ve la situación, los exhorta a poner la mirada en el Señor. Les dice, pongan su confianza en la obra sacerdotal de Cristo. Los exhorta a madurar, les advierte del peligro de no seguir siendo como niños. Y les dice, si te ves tentado a cruzar la línea y abandonar al Señor, si estás a punto de rechazar todo, abandonar todo, estarías abandonando el único camino que puede darte la salvación. Y un creyente al escuchar la admonición dirá, yo no quiero eso. Y se arrepiente y se vuelve al Señor.
El autor quiere que reflexionemos. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? Porque todos los días estás tomando decisiones. Y todos los días puedes estar en ese límite. ¿Cómo estás respondiendo ante las circunstancias del día a día? ¿Estás avanzando? ¿Estás madurando? ¿Estás perseverando? Entonces, el autor quiere que veas tu vida a la luz de estos textos y te preguntes, ¿estás viviendo con fe? ¿Estás caminando con fe? ¿Estás avanzando a la madurez? ¿Estás creciendo? ¿Estás madurando? ¿Estás perseverando? Veamos los versos 7 y 8, porque aquí es donde podemos entender mejor el punto. Estos versos básicamente repiten lo mismo a modo de ilustración. El autor en la carta de los Hebreos está exhortando a la iglesia, animando a la iglesia, advirtiendo a la iglesia. Entonces, cuando hace la exhortación, también nos da una ilustración. Y él dice, de esta manera es que luce la madurez. Y esta es la consecuencia de lo que no quieren madurar. Veamos Hebreos 6, 7 y 8, dice así, porque porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Está diciendo que ustedes como creyentes son esa tierra que beben la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, dice, produce vegetación. Las situaciones que están enfrentando, si eres tierra fértil, producirá ¿qué? Vegetación útil y recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, versículo 8, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Estos términos son de juicio, que nos confirma por qué no pueden ser restaurados a la salvación. En pocas palabras, los creyentes responderán. Los creyentes son esa tierra que reciben esa leche espiritual, que se toman en serio las enseñanzas elementales de Cristo, que las ponen en práctica, que ejercitan el discernimiento, que viven la palabra de Dios, que ven lo bendecidos que son por Dios y dan frutos. Los que no dan fruto, los que no avanzan, los que no maduran, los que son obstinados, los que son tercos, los que han tapado sus oídos, los que no quieren escuchar, los que no quieren avanzar, que dice, dan fruto inútil. Y lo que queda entonces para estos es el juicio de Dios. Les expone la situación tan clara, tal cual, para que ellos digan, yo no quiero recrucificar a Cristo. No quiero menospreciar su sangre. No quiero menospreciar la cruz. No quiero menospreciar lo que ha hecho en mi vida. ¿Por qué he de avergonzar a mi Señor? ¿Por qué he de sentirme avergonzado de su obra en la cruz del Calvario? Y vemos nuestras tentaciones y nuestras caídas y nuestras fragilidades como una ofensa tan grande a la obra de Cristo, que nos humillamos ante el Señor y rogamos por misericordia. Eso es lo que el autor quiere producir en su audiencia, porque quiere que maduren hacia la fe. Noten que el autor de las cartas de los Hebreos usa la palabra espinos y cardos y nos debería recordar Génesis. Debido a la caída, la tierra producirá, dice, espinos y cardos. Pero también me recuerda las palabras de Jesús en Mateo 7, porque usa las mismas dos palabras. Y es muy útil en el contexto que estamos estudiando ahorita. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, y se los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Ahí están las dos palabras. Así, todo árbol bueno, ¿qué dice? Da buenos frutos. Da frutos buenos. Pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El mismo argumento, las mismas palabras. Así que por sus frutos los conocerán. El autor de Hebreos dice, cada día que te enfrentas a las crisis, cada circunstancia a la que tú te ves enfrentado, ¿cómo estás respondiendo ante ella? ¿Te estás viendo tentado a abandonar al Señor, rechazar al Señor, maldecir al Señor, sentir vergüenza de la cruz de Cristo? ¿O estás avanzando hacia la madurez espiritual? Los está enviando a reflexionar. ¿Cuáles son tus frutos, iglesia? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Realmente estás avanzando? ¿Sabes que Hebreos 6, 7, 8 me recordó Juan 15? Dice así Juan 15, 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, el Señor lo quita. Y todo el que da fruto, ¿qué dice? Lo poda para que dé más fruto. Y eso es lo que el autor de Hebreos está diciéndoles. Esas crisis que Dios está usando estos momentos difíciles para que puedas dar más fruto. La lluvia cae sobre esta tierra, produciendo vegetación útil que Dios bendice y da fruto. Ustedes ya han sido limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Ustedes son los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué dice? ¿Qué dice? Nada pueden hacer. ¿Qué decía el autor de Hebreos en 6:3? Y si Dios quiere, eso haremos. Creceremos en la madurez. Entonces, iglesia, ¿cuál es tu fruto? ¿Estás respondiendo con gozo, gratitud, esperanza, deleite, confianza, perseverando en el Señor? ¿O te estás quejando, te estás murmurando, te estás enojando, estás lleno de amargura? ¿Cuál es tu fruto? Somos ramas, dice el Señor, que al ser podadas por el Padre y a estar unidos a la vid verdadera que es Cristo, daremos mucho fruto. Y si sigues leyendo el capítulo 15 de Juan, dice, fruto para la gloria del Dios Padre. En las circunstancias en las que estás dando fruto para la gloria de Dios, estás perseverando en Cristo. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Estás respondiendo con gozo, con gratitud, con confianza, con descanso, con paz, con esperanza? Podrías decir, esta crisis es para mi bien. Podrías decir y afirmar, cada circunstancia que Dios permite en mi vida está bajo su control. Podrías decir, este problema al que enfrento es para aprender a deleitarme más en Dios. Esta situación está aquí para ayudarme a madurar, para que pueda crecer a la estatura del varón perfecto. Esta crisis me está llevando a orar y servir más a mi Señor. Y eso es lo que el autor de la carta de los Hebreos los está llevando, a que reflexionen y mediten. Es apremiante, iglesia, que avancemos hacia la madurez y demos frutos para su gloria. Permíteme terminar con Mateo 6, 25 al 33. Si puedes buscarlo en tu Biblia. Porque el autor de Hebreos usa un argumento similar al que está usando Jesús aquí. Así que para ayudarnos a entender mejor el punto del autor de Hebreos, y porque de cierta manera pienso usa un argumento similar, terminemos meditando en este texto. Que Dios sea glorificado en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Mateo 6, 25 al 33. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan?
Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Básicamente es el mismo argumento del autor de la carta de los Hebreos. En lugar de contemplar cruzar la línea y rechazar a Cristo, ¿acaso Él no ha sido bueno contigo? ¿Acaso Él no ha sido fiel con nosotros? No se preocupen. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos vestiremos? Los gentiles, dice el Señor Jesucristo, se preocupan de estas cosas. Pero le está diciendo a su audiencia, que es el sermón del monte, y sus discípulos, aquellos que son del reino de Dios, que están preocupándose como gentiles. Ya no se preocupen como gentiles, descansen en el poder de Dios. Y el autor de Hebreos le dice, si han sido iluminados, si han gustado de la palabra de Dios, si han probado el Espíritu Santo, si participan con Él, no sigan ese rumbo. Elijan a Cristo y aférrense a Él. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios, por exponer tu palabra, Señor. Por enseñarnos, por animarnos, por confrontarnos, Señor. Cuánta misericordia, Señor, hay en estos textos. Aún, Señor, en la variedad, Señor, de interpretaciones, Señor. Solo entender, Señor, la misericordia tan grande que has tenido de nosotros. Porque el autor advierte, Señor, a su audiencia de no continuar el camino en el que están viviendo. Señor, y muchos, Señor, hoy de mi audiencia, Señor, están caminando, Señor, en sus vidas sin importar la gloria de la cruz, sin importarles el evangelio, viven de acuerdo a sus propias maneras egoístas de vivir, despreciándote, Señor, despreciando la salvación, despreciando el evangelio, despreciando tu palabra, despreciando tu iglesia, Señor. Y tú amorosamente, misericordiosamente, cuando no merecemos, Señor, ninguna palabra de advertencia, nos adviertes, nos llamas a que abandonemos nuestra manera egoísta de vivir, tomemos nuestra cruz y avancemos, que perseveremos, que avancemos hacia la madurez espiritual. Y mientras nuestros músculos espirituales se van fortaleciendo, día a día vamos escogiendo honrar, glorificar tu nombre, porque nos deleitamos en lo que tú has hecho en nuestras vidas. Es mucho más valioso lo que tenemos en Cristo que lo que este mundo nos puede ofrecer. Señor, que miremos el pecado como lo que es: un rechazo a tu nombre, un rechazo a tu Hijo, un rechazo a tu solución. Que miremos, Señor, ese coqueteo con el mundo, esos deslices, Señor, como lo que son, Señor, un vituperio, levantarte a ti en vergüenza. Estamos afirmando, merecías morir. En lugar de eso, Señor, nos expones ante un caos. Y nos dices, si continuamos así, este va a ser el resultado. Y nos llamas al arrepentimiento, Señor. Y oro para que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos convenzas de nuestro pecado, de nuestra maldad, y nos arrepentamos, Señor, y nos volvamos a ti, y vivamos para la gloria de tu nombre, y demos mucho fruto para ti. Yo oro, Señor, eso por mí, mi familia, la iglesia, tu iglesia, mi iglesia, Señor. Glorifíquese, Señor, en gran manera. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, son amados.